La niña está de rodillas, con las palmas juntas, y las lágrimas fluyen sin explicación, como si alguien hubiera abierto compuertas secretas en su corazón. Junto a ella no hay una sombra, sino un guardián. El arcángel Miguel mira con severidad, su mano se extiende hacia la empuñadura de una espada. Y bajo esta tensión, como bajo el repique de las campanas, suena una breve palabra que puede cambiarlo todo. Él no vino a castigar. Esto no es una amenaza, sino la llave de la puerta que solemos temer abrir durante el servicio divino, cuando la verdad se encuentra con nuestra vulnerabilidad, y la presencia del Dios vivo no nos permite quedarnos encerrados en la cáscara de las costumbres. Quienes lloran durante la liturgia a menudo se avergüenzan de sus propias lágrimas, ocultan el rostro, buscan explicaciones, como si algo se hubiera roto en su interior. Pero las lágrimas ante el altar no son un colapso, es señal de que el corazón vive y escucha. Es la respuesta del alma a un toque que no destruye, sino que desata los nudos, pero no comprendemos de inmediato qué se está desatando en nosotros. Un grito que surge sin una razón aparente no es todavía una sentencia de debilidad. A menudo es el comienzo de una conversación que no nos hemos atrevido a tener durante mucho tiempo. Aquí, a la luz de la Eucaristía, nuestros miedos emergen de las sombras con tanta claridad que los tomamos como un castigo. En realidad, es un juicio de misericordia. Un juicio en el que el juez se convierte en médico, doloroso, pero sanador. Porque la espada de Miguel no se alza contra una persona, sino contra lo que la humilla. Contra la mentira que susurra, no eres digno, contra el recuerdo de la culpa que corroe el corazón, contra la enfermedad que nos quita el valor para vivir. Cuando toca la empuñadura, parece decir, permíteme cortar las ataduras. Por lo tanto, no te apresures a enjugar tus lágrimas como si fueran testigos indeseados. Deja que hablen, como el agua lava la piedra, silenciosa pero inevitablemente. Deja que en este silencio, escuches no una sentencia, sino una invitación. Profundiza, no huyas. Lo que parece un llanto sin causa, suele ser la primera grieta en el muro que has construido durante años, para no ver tu propia herida. Y es por esta grieta que entra la luz. Así que, si hoy estás de rodillas y no entiendes por qué lloras, recuerda, puede que este no sea el final sino el principio. El comienzo de la purificación, donde la severidad del cielo es fidelidad, y la cercanía de Dios no humilla, sino que eleva. Él no vino a castigar sino a liberar, y tus lágrimas son la primera libertad que abre la puerta al resto. Hay momentos en la liturgia en los que apenas se pronuncia una palabra, el canto acaba de comenzar, y las lágrimas ya brotan de los ojos. Como si nadie hubiera tocado, y algo en lo profundo se hubiera vuelto blando y vulnerable. Esta es la respuesta del alma a la cercanía de la santidad. Donde la presencia de Dios se hace concreta, nuestros mecanismos de protección se relajan, como nudos que han estado apretados durante años, y surge lo que solemos llamar, nada. Pero no es nada. Es el recuerdo del corazón que ha esperado durante mucho tiempo un momento de silencio. Las lágrimas brotan cuando la verdad se encuentra con el amor. En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con la verdad sin amor. Hiere. O con el amor sin verdad. Ablanda, pero no sana. Durante el servicio divino, estas dos fuerzas convergen en un solo movimiento. Dios muestra quién es, y, al mismo tiempo, nos sostiene con tanta dulzura, que por primera vez no nos atrevemos a escondernos. Por eso decimos, sin razón, porque la razón es tan grande que no cabe en una frase corta. Hay otra dimensión. Los signos sagrados tocan el cuerpo. El aroma del incienso, la luz de las velas, el silencio ante las ofrendas consagradas, el ritmo mismo de las oraciones. Todo esto afina la memoria, los nervios y la respiración. Nuestro cuerpo recuerda miedos y alegrías, pérdidas y dones, y cuando dejamos de controlar cada movimiento, el cuerpo permite que el corazón hable. Las lágrimas son un lenguaje que la mente a menudo no traduce de inmediato. Es importante no confundir esta vulnerabilidad con un capricho o una histeria. Las lágrimas durante la liturgia no menoscaban la dignidad de una persona. Dan testimonio de que aún hay espacio para la verdad en ella. Lloramos porque finalmente dejamos de demostrarle algo a Dios y a nosotros mismos. Lloramos porque admitimos que necesitamos ayuda, y esta admisión no humilla, sino que libera. Donde el amor es más fuerte que la vergüenza, brota el agua. A veces parece que el llanto surge de la nada. No son tragedias, solo un domingo cualquiera. Pero es en lo cotidiano donde al Señor le gusta revelar su profundidad. Él revela capas que no teníamos tiempo de abordar en la vida cotidiana. Insultos no perdonados, preocupaciones de salud, preguntas no formuladas sobre el futuro. Las lágrimas son la primera señal de que estas capas ya están bajo la luz, y podemos trabajar con ellas. Cuando el corazón se conmueve, está listo para escuchar. Por lo tanto, no te apresures a diagnosticar tus emociones, ni les tengas miedo. Pregúntate en silencio, ¿qué ha aflorado exactamente en mí ahora? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué don estoy rechazando? Y no exijas respuestas inmediatas.
Permite que la oración sea un espacio donde las preguntas maduren en la presencia de Dios, y no bajo la presión del autocontrol. Las lágrimas no destruyen la liturgia, la aceptan. Si te avergüenzas de estas lágrimas, recuerda. El templo es un lugar para personas vivas, no para la perfección teatral. Dios, que ve en secreto, no recoge tus lágrimas en un cesto de reproches. La Escritura dice que las toma como en un recipiente. Esta es la respuesta a la ausencia de causa. Siempre hay una causa, y es el amor, que evoca aquello que debe sanar. Y esto es solo el comienzo del viaje, no su fin. Cuando preguntas por qué a veces lloras durante el servicio divino, Santa Teresa responde no con una fórmula, sino con una señal. En el corazón de la oración, Dios se acerca de tal manera que el alma no soporta los límites habituales. Nos enseña a ser honestos con lo que surge en nosotros, y a no apresurarnos a dar explicaciones piadosas. Porque hay lágrimas que llegan como don, hay lágrimas que llegan como purificación, y hay lágrimas que llegan como debilidad, tras una larga lucha. Es como si hubiera 3 aguas, una nos da de beber, la segunda nos lava, y la tercera nos alivia la fatiga. No deben mezclarse, pero las 3 pueden conducir a Dios, si el corazón es humilde. Teresa advierte: no busques sensaciones, busca la voluntad. Sabía que la dulzura en la oración puede embriagar, y la sequedad puede asustar. Ambas contribuyen al crecimiento si las aceptamos como una escuela de confianza. Las lágrimas se convierten aquí en el lenguaje con el que el Señor habla de algo más profundo, que tal vez hayamos idolatrado nuestro propio control, o hayamos ocultado nuestro dolor tras nuestras acciones. Muestran donde el yo aún no ha aceptado ser transparente. Dios nos toca, y vemos que aún hay capas de polvo en nuestros corazones, y este polvo visible no nos humilla, nos muestra la verdad del camino. La Santa nos aconseja reconocer los momentos de alegría y los de lucha. La alegría no es una recompensa por el mérito, sino un avance para avanzar con más valentía. La lucha no es señal de abandono, sino un campo de juego donde la libertad aprende a amar no con sentimientos, sino con decisión. Si lloras sin motivo, quizás el Señor esté retirando silenciosamente la película protectora de la herida, para que finalmente pueda respirar. Si no lloras y temes haberte petrificado, tampoco te asustes. La piedra se lava con el agua de la lealtad, no con la fuerza de la duda. Es importante recordar, el camino de la santidad pasa por estancias donde incluso los santos han sentido temblor. Teresa habla del castillo interior, no como una torre de ensueño, sino como un lugar de encuentro con la realidad. Allí, en lo más profundo, nuestras tácticas de autodefensa ya no funcionan. Allí, o confiamos, o huimos. Las lágrimas pueden ser señal de que se ha abierto la puerta a otra habitación. Y si tienes miedo de entrar, pide guía. Palabras sencillas. Señor, tengo miedo. Guíame, suelen ser suficientes para dar el paso. Dios toca no para herir sino para despertar. Y Teresa enfatiza: la humildad es verdad vivida en amor. Cuando lloramos por una enfermedad, una pérdida o la culpa, la oración no cancela la atención médica, no borra la necesidad de reconciliación, no nos exime de responsabilidad, nos capacita para dar estos pasos reales sin pánico ni autoengaño. Una lágrima se convierte en el sello de una decisión: no huiré del tratamiento, de la conversación, de la confesión. Así, el agua sigue a la palabra, y la palabra sigue a la verdad. Y otro de sus ecos: no te encierres. Las lágrimas que brotan de la oración no son para el teatro, pero tampoco para el aislamiento. Compártelas con alguien sabio y amable, un director espiritual, un sacerdote, una persona cercana que no disminuya tu experiencia, porque a veces necesitamos palabras humanas para no equivocarnos al interpretar el gesto de Dios. Dios actúa en el cuerpo de la Iglesia, y esto significa mediante el apoyo mutuo, la escucha y la responsabilidad mutua. Por lo tanto, cuando de repente se te llenen los ojos de lágrimas en el templo, lo primero que debes hacer no es avergonzarte ni culparte. Lo primero es agradecer la señal de un corazón vivo. Lo segundo es un humilde discernimiento: ¿qué ha tocado Dios exactamente? El tercero es un silencioso sí, al siguiente paso, por incierto que parezca. Teresa nos enseñó que la santa fidelidad comienza con las pequeñas cosas. Estar presente cuando quieres huir, y reconocer la verdad cuando es más fácil encontrar una explicación. Y en este camino, las lágrimas a menudo no son un obstáculo sino un sendero. La oración no siempre es consuelo. Más a menudo es un espejo honesto en el que resulta incómodo mirarse. Cuando nos encontramos en silencio ante Dios, la superficie del corazón deja de estar ondulada por el ajetreo diario. Y desde lo más profundo surge aquello que durante mucho tiempo nos hemos negado a ver. Miedos por el futuro, vergüenza por el ayer, ansiedades por el cuerpo, por los diagnósticos, por la fragilidad de la respiración. Durante el servicio divino, este movimiento es aún más intenso, porque los signos sagrados no solo decoran la realidad, sino que la iluminan, y lo que llamamos la retribución de la tristeza, es a menudo la veracidad de la oración. No inventa sombras, muestra sus contornos. En el espejo de la oración,
no solo son visibles las heridas, sino también las formas en que hemos huido de ellas. La inmersión en el trabajo, los roles sociales continuos, el control excesivo sobre cada detalle, son máscaras delgadas que nos permitieron vivir junto al dolor sin tocarlo. Pero Dios no quiere que vivamos junto a la vida, nos llama a vivir en ella. Por lo tanto, la oración se convierte en un desafío, volver de la periferia al centro, detener las defensas automáticas y ver dónde necesitamos misericordia. Y cuando el corazón está abierto, llora, no por la derrota, sino por el encuentro. Este desafío no es un castigo, es una prueba de la fuerza del amor. Un amor por la verdad mayor que nuestra imagen. Un amor por Dios mayor que nuestras expectativas. La atención paciente y pausada a lo que se manifiesta en la oración nos hace reales. Dejamos de jugar el papel de persona fuerte y nos convertimos en quienes somos, necesitados pero dignos, heridos pero llamados. La transparencia no es debilidad, sino el camino a la libertad. Porque solo lo que sale a la luz puede procesarse, sanarse y reinterpretarse. Y, sin embargo, la tentación es grande. Cuando vemos ansiedad, o dramatizamos y huimos, o nos ridiculizamos y nos encerramos de nuevo, la oración invita a algo más, a permanecer firmes. A permanecer en la presencia mientras el corazón aprende a discernir. ¿Es esta lágrima de fatiga que debe aceptarse y descansar? ¿Revela un viejo agravio que pide perdón? ¿Nos recuerda la salud descuidada y la hora de ir al médico? La oración no opone la gracia al cuidado del cuerpo, ni reemplaza la responsabilidad con sensaciones místicas. Reúne una vida dispersa en plenitud. La imagen del arcángel Miguel nos ayuda a no temer esta severidad. Él no habla en contra de nosotros, habla por nosotros. Su espada es la disciplina que el amor exige cuando penetra en las cámaras oscuras del alma. Y cuando este centinela aparece cerca de nosotros, en una visión interior, parece decir, no confundas el dolor de la purificación con el rechazo. Estoy ahí para que ningún demonio interior, la culpa, la autocondena, la falsa vergüenza, dicte tus pasos. Así, el miedo deja de ser el amo, y se convierte en una señal. Se necesitan luz y valentía. El desafío de la oración, también es dejar que Dios marque el ritmo. Buscamos un alivio rápido, pero la verdadera limpieza rara vez es instantánea. Es como la rehabilitación tras un trauma, pequeños movimientos, repeticiones, paciencia, una sensación de debilidad que da paso a una nueva fuerza. Saltarse una etapa significa volver al principio, solo que con mayor cansancio. Por lo tanto vale la pena aceptar los pasos que ofrece la gracia. La oración regular, el servicio sencillo a los demás, conversaciones honestas cuando nos hemos sentido culpables, y la humilde ayuda de un especialista, cuando el colapso no es solo espiritual. Lo mismo aplica al recuerdo de la enfermedad. La oración no niega el diagnóstico, ni avergüenza el tratamiento. Sana el miedo para que podamos actuar con sobriedad. Hacernos pruebas, buscar terapia, pedir apoyo. Una persona espiritual no es alguien que no siente dolor, sino alguien que no hace un culto del dolor, ni huye de la verdad sobre sí misma. En el espejo de la oración, vemos que el cuerpo no es enemigo del alma, sino su compañero de viaje, y un compañero debe ser cuidado. La oración es un desafío para permanecer en la verdad más tiempo del que nos conviene. Sí, a veces es cuando menos preparados estamos que surgen los fantasmas, viejas palabras, humillaciones vividas, errores vergonzosos. Quieren que volvamos a callar, pero ahora no estamos solos en la habitación. En la presencia de Dios, el fantasma se convierte en una figura con contornos, y estos contornos son el blanco de la misericordia. Nombramos lo que no tenía nombre, y al nombrar, nace el poder. Aquí está mi herida, aquí está mi adicción, aquí está mi mentira, y donde hay verdad, la gracia ya está obrando. De esta manera la oración nos devuelve la libertad de elección. No solo de sentimientos, sino de decisiones. Aprendemos a decir, sí, al bien, incluso cuando no trae consuelo inmediato. No, al mal. Incluso cuando promete una paz fugaz. El espejo de la oración es duro, pero muestra no solo cicatrices, sino también posibilidades, pequeños pasos de obediencia que se suman a un camino de purificación. Y cuando las lágrimas vuelven, ya lo sabemos. No es una señal para retirarse, es un golpe a la puerta que es hora de abrir. Cuando la oración se vuelve sincera, figuras del pasado aparecen en el escenario interior. No monstruos, sino sombras que transmiten nuestras voces. Hablan en un susurro. No abras esta herida, te romperás. Nadie te apoyará. Saben cómo mostrar la mitad de la verdad para que retrocedamos antes de dar el primer paso. Su poder no reside en los hechos sino en lo indecible. Hasta que llamamos al miedo por su nombre, gobierna desde la sombra. Los fantasmas tienen su propia gramática. El primer momento es ansiedad sin objeto. El corazón late más rápido, los pensamientos se dispersan, el cuerpo parece recordar un viejo peligro. Luego viene la lógica, recuerdos selectivos, resentimientos, vergüenza, en los que repetimos viejas escenas. A continuación, llega la movilización del control, la repentina necesidad de comprobar, posponer, cancelar, escapar.
Así, la sombra susurra que sin esta huida no sobreviviremos. Pero la verdad es diferente. Este es el momento en que necesitas detenerte y mirar a los ojos a aquello que ha vivido sin luz durante mucho tiempo. Lo primero es nombrarlo. Dilo en voz alta, o escríbelo. Temo por mi salud, me avergüenzo de ese acto, temo que no me acepten. Cuando hablamos, lo invisible adquiere un contorno, y un contorno ya no equivale a una frase. Lo segundo es, respirar. Una simple y lenta respiración enseña al cuerpo que el peligro no reina aquí y ahora. Lo tercero es, hacer una pregunta que a los fantasmas no les gusta. ¿Es esto cierto? ¿O es solo el ruido del pasado? A la luz de la presencia de Dios, el ruido se desvanece. Los fantasmas guardan silencio hasta que los nombras. Hay otro lenguaje de las sombras, la sustitución, ofrecen o la autodestrucción, soy indigno del templo, o la autojustificación. Todo pasará solo, simplemente es difícil para mí. Ninguna conduce a la libertad. La oración da una respuesta diferente, soy responsable y amado. Responsable significa que admito mi culpa, y busco la reconciliación. Amado significa que no me destruyo con juicios. En esta tensión entre la verdad y la misericordia, nace una nueva resiliencia. A veces los fantasmas hablan a través del cuerpo, insomnio, opresión en el pecho, lágrimas, temblores, no te avergüences. Cuídate específicamente, agua, una caminata lenta, hablar con alguien que sepa escuchar, consultar a un médico si los síntomas se prolongan. La gracia no anula la naturaleza, la eleva. Cuidar el cuerpo no es escapar del espíritu, sino un acto de verdad que elimina el papel de la oración como varita mágica. Cuando las sombras te susurren que te dejarán solo, recuerda a la comunidad. Expresar tu miedo a una persona de confianza es sacarlo a la luz, donde pierde su poder. La confesión, la guía espiritual. Una conversación sencilla y sin dramas, son las puertas por las que entra la sobriedad. El arcángel Miguel no corta nuestras emociones, separa las mentiras de nuestros corazones para que podamos sentir el dolor, y no perdernos, y no te exijas victorias rápidas. Los fantasmas han vivido en nosotros durante años, no desaparecen en un instante. Pero cada vez que permaneces en oración, cuando nombras, respiras, asumes la responsabilidad y pides ayuda, las sombras se disipan. Una lágrima deja de ser un signo de derrota y se convierte en el sello de la decisión. Enfrentaré mi miedo a la luz de la verdad de Dios. Y entonces la experiencia de la prueba se transforma en una purificación que capacita al corazón para amar con madurez, no por impulso. Sí, a veces te sentirás cansado de luchar. Haz una pausa, pero no abandones el camino. La oración no exige heroísmo a cada segundo, exige fidelidad. La fidelidad es un sí, silencioso pronunciado cada mañana, incluso cuando los fantasmas aún rondan. Y cada sí, es una pequeña marca grabada en la empuñadura de la espada, con la que Dios corta los lazos que ayer parecían inquebrantables. Superar las pruebas, significa aceptar un proceso sin ilusiones, sin exigir milagros instantáneos, sin ocultar las grietas con la ocupación, sin devaluar el dolor. Las lágrimas durante el servicio no son un quiebre, sino una invitación a permanecer en la presencia, y dejar que Dios marque el ritmo. El ritmo se convierte en el soporte, una breve oración matutina, unas líneas de la escritura, una pausa tranquila durante el día, un examen de conciencia vespertino sin autoflagelación. Así, el impulso da paso a la voluntad, y la vergüenza a la responsabilidad. Los límites protegen el corazón, sueño y comida sencilla, noticias moderadas, deberes específicos sin perfeccionismo, confesión regular y conversación con un guía cuando los pensamientos dan vueltas. En los tramos oscuros del camino, recuerda la regla. En la hora de la tristeza, no canceles las decisiones tomadas en la luz. La sequedad de la oración no es señal de abandono sino una escuela de confianza. La corresponsabilidad aligera la carga. Iglesia, mentor, médico, amigos. Cada uno aporta su propia medida de sobriedad. La gracia no reemplaza el tratamiento sino que da valor para llegar hasta el final. El pasado pide reconciliación no con dramatismo, sino con pequeños pasos, nombrar la culpa, pedir perdón, devolver la deuda, cerrar el caso postergado. Fija las silenciosas indicaciones de la gracia, una palabra, un gesto, la paz tras una decisión honesta, y no hagas de la comodidad un ídolo. Cuando la tentación de acortar el camino sea grande, regresa a la sencilla puerta de la verdad. Ve justo donde duele, pero con él. La fidelidad es un coraje lento. Y no olvides el descanso como obediencia. Un día sin correr, una caminata, un sueño, silencio sin exigencias. Dios lucha por el corazón, pero da el sábado para la restauración. Desde esta paz es más fácil decir, no recorreré este camino solo, sino contigo, y retomar el camino sin prisas ni desesperación. Cuando las lágrimas revelan tu vulnerabilidad durante la liturgia, la imagen de Miguel no viene a atemorizar, sino a señalar al enemigo y los límites de su poder. Su espada no está contra ti, sino a tu favor. Corta el autoengaño y la desesperación. Protege el espacio donde el corazón aprende la verdad.
Es una espada con múltiples filos, la palabra, la verdad, los límites y la obediencia. Con ella, Dios distingue el arrepentimiento del autodesprecio, la invitación a la gracia del impulso interior de huir sin fuerzas. La protección de Miguel es también una disciplina diaria. Protege el tiempo de oración del ruido, el cuerpo del exceso de trabajo, las relaciones de la manipulación, la conciencia de la insinceridad mezquina. Esta distinción enseña a no confundir la misericordia con la irresponsabilidad, la humildad con la humillación, la oración con huir del tratamiento cuando es necesario. Y cuando la sombra vuelva a acechar, recuerda la inscripción. Él no vino a castigar. Así que pídele, Señor, concédeme discernimiento. Miguel, apóyame, y avanza bajo la protección de una esperanza más fuerte que el dolor de hoy. El camino diario consiste en pequeños gestos constantes que protegen el corazón del caos. Cuando las lágrimas aparecen en la liturgia, indican el rumbo, no una solución prefabricada. Entonces se necesitan hábitos concretos que hagan real el trabajo interior. Comienza con un ritmo sencillo. Una breve oración matutina, encomendando el día a Dios, una pausa tranquila para respirar, una frase breve de la Sagrada Escritura que llevarás contigo durante la semana. Es útil escribir de inmediato qué es exactamente lo que te preocupa, frase por frase, y entregarlo al discernimiento en la oración, para no dejar que tus pensamientos giren sin rumbo. Los salmos pueden convertirse en tu aire. Elige uno a la semana, por ejemplo, el que te resonó durante el servicio, y revísalo cada día, leyendo lentamente unas líneas y dejando que las palabras se asienten en tu corazón. Deja que este ritmo sea suave, lectura atenta, un breve silencio, una petición, una acción de gracias. Cuando una línea duele o reconforta, no te apresures a la siguiente. Persevera hasta que se convierta en una acción, un paso de reconciliación, una llamada telefónica, un pequeño rechazo al egoísmo aquí y ahora. Así es como la escritura pasa del papel a la vida. La confesión regular restaura la claridad. Es mejor fijar un día específico para ello cada mes que esperar el momento perfecto que nunca llega. Prepárate por escrito, sin dramatismo. Di la verdad, deja de embellecer, pide consejos sobre cómo reparar el daño causado. Junto con la confesión, vale la pena el acompañamiento espiritual. Reuniones breves donde se hable sobre el rumbo, no solo sobre los síntomas, y donde se distinga entre lo que requiere oración y lo que necesita ayuda psicológica o médica. Donde hay regularidad, hay menos espacio para la autoculpa y más para la libre elección del bien. Practica las obras de misericordia precisamente donde duele. Si te da vergüenza, realiza un servicio discreto y discreto, lava platos en la comunidad, limpia el desorden de alguien, responde a un mensaje que has estado posponiendo. Si te atormentan los temores por la salud, visita a los enfermos o ayuda a alguien a ir al médico. Así, tus preocupaciones se convertirán en un canal de compasión, no en una prisión. Cuando el corazón se desborda en bondad concreta, deja de darle vueltas a su propia herida, y aprende a vivir más allá de ella. Cuidar el cuerpo forma parte de la obediencia espiritual. Un sueño reparador, una alimentación sencilla sin extremos, un paseo diario, un trabajo moderado, son maneras de decir sí a Dios en tu propia debilidad. Limita tus dispositivos electrónicos al menos antes de acostarte, porque el flujo constante de noticias y comparaciones multiplica la ansiedad. En cambio, permítete el silencio que permite que el corazón descanse. Si los síntomas de ansiedad o tristeza persisten, acude a un médico o psicoterapeuta sin vergüenza. La gracia no reemplaza el tratamiento, sino que nos hace más valientes para aceptarlo. Cuando la ola llegue de repente, usa una breve oración y toma consciencia. Nombra en voz alta 3 cosas que veas, 2 que oigas y 1 que sientas. Respira lentamente unas cuantas veces y di, Señor, estoy aquí, tú estás aquí. Luego, vuelve a tu pasaje de las Escrituras, aunque sea solo una palabra. Si puedes, lávate la cara con agua, da unos pasos lentos, y pídele a un ser querido que te acompañe en silencio. Esto no es una vía de escape, sino una forma de devolverle a tu cuerpo una señal de seguridad, para que tu corazón pueda seguir escuchando a Dios sin pánico. Los pequeños pasos de fe son más fuertes que los grandes impulsos. La comunidad es tu espacio para respirar. Elige un lugar y un momento específicos para orar juntos. Una liturgia dominical sin faltas. Una hora de adoración una vez a la semana. Un pequeño servicio en la parroquia donde no seas espectador, sino participante. Comparte con 1 o 2 personas de confianza lo que estás atravesando, y pídeles que te recuerden las decisiones que has tomado en días difíciles. El apoyo mutuo no reemplaza la responsabilidad personal, pero la hace viable cuando tu propia fuerza no es suficiente. Establece reglas sencillas para la vida y cíñete a ellas sin fanatismo. Que el día comience con oración y termine con gratitud. Que haya un descanso festivo en la semana en el que no te exageres, sino que vivas. Que cada decisión importante se resuelva con una noche de oración, no con un minuto de miedo.
Mide tu progreso no por los sentimientos, sino por los frutos. ¿Te has vuelto más pacífico, honesto, resiliente y amable con los demás? Si es así, vas por buen camino, incluso si has derramado más lágrimas de las que esperabas. Y recuerda, estos pasos no son una fórmula mágica, ni una forma de ganarse consuelo, son más bien orillas de un río llamado gracia. Dios te guía cuando haces tu pequeña cosa. Haces tu pequeña cosa porque Él ya te guía. Cuando permaneces fiel a lo simple y concreto, las lágrimas dejan de ser un misterio, y se convierten en evidencia de que el corazón está cobrando vida, pasando por la purificación y aprendiendo a amar sin máscaras. Y entonces incluso la mirada severa del arcángel se lee de otra manera, no como una condena, sino como una promesa de protección en el camino que realmente has emprendido. Cuando el corazón se abre en oración y las lágrimas brotan sin previo aviso, el primer enemigo a menudo no es el dolor, sino el comentarista interior que susurra los juicios habituales. Soy débil, dice, como si la fuerza se midiera por la ausencia de lágrimas. Pero la fortaleza madura no reside en tener los ojos secos, sino en la capacidad de permanecer en la verdad sin huir. Las lágrimas durante el servicio no son un acto de rendición, son un testimonio de que la armadura se ha agrietado allí donde Dios ha tocado la realidad. Aceptar la propia vulnerabilidad no es bajar el listón, sino quitarse la máscara para que el amor pueda actuar concretamente, a través del arrepentimiento, la reconciliación, el cuidado de uno mismo y del prójimo. Esto es histeria, es la segunda flecha que busca devaluar la experiencia. La histeria es un teatro para las apariencias. La oración no necesita público. No se monta un espectáculo. Al contrario, uno se permite estar sin escenario ni papel. Si te avergüenza que alguien vea tus lágrimas, basta con bajar la mirada, respirar profundamente, susurrar una breve oración y concentrarte en la liturgia. Después, comparte tus experiencias con un líder o un ser querido para obtener una perspectiva externa. Donde hay discernimiento y humildad, no hay lugar para la teatralidad, hay un trabajo del corazón. Estoy perdiendo la fe, susurra una tercera voz, equiparando el temblor con la apostasía. Pero la fe no desaparece de las lágrimas, a menudo nace a través de ellas. La pérdida de la fe no es un sentimiento de fragilidad, sino una decisión consciente de vivir como si Dios no existiera. Al arrodillarte e invocarlo en la oscuridad, estás haciendo lo contrario, estás reconociendo tu dependencia y recurriendo a la fuente. Si hoy te sientes incapaz de rezar oraciones largas, limítate a las cortas. Señor, ten piedad. Jesús, confío en ti, quédate conmigo. Una pequeña fidelidad en la oscuridad pesa más que una gran promesa en la luz. Es solo una enfermedad, dice a veces la voz del pragmatismo, intentando reducirlo todo a la química del cuerpo. A veces, el cuerpo realmente carece de equilibrio, y por eso las lágrimas están tan cerca. Entonces, la honestidad es ir al médico sin dudarlo, y aceptar el apoyo que ofrece la medicina. Pero la palabra solo, sobra aquí. Una persona no es una suma de indicadores. El cuerpo y el alma interactúan, y la gracia no anula ninguna de las dimensiones, las integra. El tratamiento puede convertirse en parte de la obediencia espiritual, y la oración es una fuente de valentía para seguir la terapia hasta el final. Las dudas se curan con la verdad vivida en amor. Otra trampa es, todos los demás son más fuertes. Las comparaciones restan valor a la obra de Dios en tu vida. No sabes cuánto les costó a otros tener paz ni las batallas que libran en secreto. Dios no replica a los santos, moldea a cada persona de manera única. Así que la pregunta correcta es, ¿qué puedo hacer hoy, a mi propio ritmo, con mis propias fuerzas, para responder a su toque? Y la respuesta suele ser sencilla, un pequeño sí a la oración, un acto de verdad, un paso de misericordia, una conversación que has estado posponiendo. Caí de nuevo, así que oré en vano. Este juicio confunde el resultado con el proceso. La vida espiritual no es una línea recta, sino un camino sinuoso, donde lo que importa, no es si alguna vez has tropezado, sino dónde te levantas y en qué dirección vas después. Si has caído, vuelve a lo sencillo, admite tu culpa sin excusas, pide perdón, y retoma el ritmo familiar de los pequeños pasos. La desesperación rompe el hilo de la fidelidad, el arrepentimiento lo reencuentra. Dios no comercia con nuestras derrotas, sino que las transforma en material para la humildad. Tengo que decidirlo todo yo mismo, es otra voz astuta que disfraza el orgullo de responsabilidad. Sí, usamos la libertad y tomamos decisiones. Pero la maduración ocurre en el cuerpo de la Iglesia y la comunidad. Deja que alguien te acompañe. Un sacerdote que llame las cosas por su nombre, un mentor que marque el ritmo, un médico que vele por tu salud, amigos que mantengan la vida. Esto no es infantilismo, sino la sabiduría de quien sabe. A veces, el paso más adulto es pedir ayuda a tiempo. Si lloro, ¿significa que Dios no está contento conmigo? En realidad, las lágrimas suelen testificar su cercanía, no rechazo. En la luz que llega a la liturgia, lo que necesita sanación se hace visible.
¿Doloroso? Sí. ¿Humillante? No. Porque mientras Dios muestra la verdad, al mismo tiempo te toma de la mano. Y si sientes la mirada de un arcángel cerca, recuerda la inscripción: no vino a castigar. Vino a defender el espacio donde aprendes una nueva libertad. Y finalmente, estoy cansado, ya nada me ayudará. La fatiga es real, no hay que heroizarla. Toma la pausa como obediencia, no como traición. Descanso, una dieta sencilla, un paseo, una conversación, silencio sin exigencias. Retoma la oración más breve que quepa entre respiraciones, y permite que tu cuerpo se sienta seguro. Cuando recuperes las fuerzas, verás, tu camino no ha desaparecido, simplemente te esperaba a la vuelta de la esquina. Dios no nos detiene al borde de las posibilidades, nos enseña a caminar a su ritmo, y entonces las palabras, nada me ayudará, se desmoronan como polvo que no pudo resistir la luz. Unámonos no por miedo sino por fe, nadie puede pasar por la purificación solo. En el templo y fuera de él, nos apoyamos con gestos sencillos, escuchando sin juzgar, orando sin exigir, trabajando sin dramatismo. Cuando uno llora, otros se mantienen firmes, sin pedir razones, sino cediendo el hombro para que su corazón pueda respirar. Así, de pequeños pasos nace un paso común. Aprendemos a estar presentes cuando duele y a compartir la alegría cuando la luz regresa después de una larga noche. La unidad no elimina las diferencias, les da un lugar en el amor. Cada uno tiene su propio límite de fuerza, su propio ritmo, su propia prueba. No compitamos para ver qué lágrima es más genuina, en cambio, convirtámonos en guardianes de los corazones para que ninguna voz de desesperación hable al final. El arcángel Miguel no distingue entre los fuertes y los débiles, preserva el espacio donde todos pueden permanecer, y estamos llamados a reflejar este orden celestial en la tierra, a tratarnos con sobriedad y amabilidad, a decir la verdad sin humillación, a mantener límites sin frialdad, a perdonar sin olvidar las lecciones. Así crece el cuerpo en el que Cristo es la cabeza, y nosotros somos miembros vivos. Que tu camino se convierta en bendición para tu prójimo. La prueba que has aceptado madurará en prudencia. Las lágrimas con las que has orado se convertirán en fuente de compasión. El miedo que has superado se transformará en la valentía para apoyar a otro en su hora. Y cuando la sombra reaparezca, juntos le diremos, no nos dominas. Y seguiremos la luz que no se apaga. No temamos los pequeños comienzos. La armonía nace de los sí repetidos. Vendré aunque esté cansado. Escucharé, aunque no tenga ningún consejo. Guardaré silencio si mi palabra es dura. Llamaré cuando alguien haya desaparecido en el silencio. Así, una red invisible de cuidados nos protege en medio de las tormentas. Y en ella, las cosas sencillas se convierten en sacramentos. Un pan compartido, un viaje compartido al médico, una presencia silenciosa junto a la cama, el mensaje, estoy cerca. Cuando los corazones están unidos por el amor, es más difícil que el enemigo nos disperse solos, y sobre nosotros está la inscripción que ya conoces. Él no vino a castigarnos, sino a liberarnos. Por lo tanto, alcemos la mirada y demos gracias por el camino que nos acompaña en el prójimo, y por el camino que nos lleva al interior, donde se guarda nuestro verdadero nombre. Hija, hijo, amado, amado. Oremos al Dios de la verdad y la misericordia, para que nos guarde en tu luz. Concede al corazón que llora paz sin pretensiones, a la mente sobriedad, al cuerpo renovación, a la voluntad firmeza. Corta con la espada de Miguel las ataduras de la mentira, el autodesprecio y la desesperación. Enséñanos a distinguir a quién abrazar, qué corregir y qué abandonar hoy. Haz de nosotros una comunidad donde los débiles encuentren apoyo, los culpables encuentren un camino de reconciliación, los enfermos encuentren cuidado y los cansados encuentren descanso. Guíanos en las pruebas hacia un corazón puro, para que, liberados del miedo, amemos con humildad y actuemos con valentía. Danos corazones que guarden silencio ante el misterio y la valentía de hacer el bien, incluso cuando la fatiga sea más pesada que el sentimiento. Amén.